Lado B, con B de Valentina y Vanessa. Sabor. Aquí está la salsa con changa y rap, que es mucho mejor. De una supe. Y le trae la historia de una mamita en televisión, que con su trasero supo ganarse la admiración. Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene un buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. Esa es una canción de Willy Colón de 1995. ¿Vos qué sabes de esa canción? Porque yo tengo una teoría de quién inspiró, qué actriz inspiró esa letra. Una venezolana. Usted dice, no sé, no tengo la teoría tuya. Porque es que en la época, pero yo creo que acá en Colombia pasó lo mismo. Ay, yo sí sé quién es. Yo tengo el nombre. Yo no me acuerdo, me acuerdo de la novela, que era en un circo. Ah, no, pero no me acuerdo de la novela, no me acuerdo como del rumor farandulero de esa canción se la dedicaron, está inspirada en Trump. ¿Quién? Fedra López. Ah, no, marica, yo tengo otra persona. ¿Quién? Vio que es que hay muchas versiones. Hay muchas versiones. Entonces estoy buscando acá como de talento de televisión, enciclopedia, Wikipedia. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo de la novela, o sea, la novela era en un circo. Bueno, talento de televisión es una canción escrita por Amílcar Boscán. Okay. El trombonista puertorriqueño Willy Colón también la interpreta. Es del álbum Tras la Tormenta del 95. Amílcar Boscán, que también es salsero conocido, pues, también es vocalista, maracucho él. Y cantó en Guaco. Amílcar Boscán cantó en Guaco en una época. Okay. Guaco es un grupo venezolano, sí. Sí, pero como Guaco es su propio género. Guaco no tiene como género. Guaco es guaco. Pues Guaco, ¿qué toca? Guaco. Es como, sí. Es como el combo de las estrellas, que es porro. Es como Tropicombo. Pero es el combo, exacto. Eso. Es como que, ¿qué toca Tropicombo y el combo de las estrellas? Se supone que porro. Se supone que porro, como labillos y los melódicos. Okay. Pero es como que es en sí mismo un género. Ok. Te lo compro. Y yo tenía pues como que la controversia, aquí dice, yo tenía desde chiquita que Fedra López, que fue actriz, pero primero fue vedette, fue la que inspiró. Pero también hay una vedette que le tocó a los papás, no nos tocó a nosotros, que era como latinoamericana, pues. Ahorita me acuerdo del nombre. Era como una vedette latina que pues, se presentaba en programas y en cosas acá, pues. Ok. Famosilla. Mira, por acá la voy a encontrar. Pero continúa tú con... No, yo ya tengo la actriz de la que escuché esa... O sea, yo escuché esa teoría de que le habían dedicado esta canción a una mujer, pero me la sé con Coraima Torres. No, porque Coraima Torres, la del circo, es Cassandra. Cassandra, sí. Sí. Pero... No sé si fue a ella. Pues no sé, yo me sé. Era el rumor, según vos. Desde chiquita con Coraima. Y no he buscado, pues, quién inspiró talento de televisión para ver si hay algún rumor, porque estaba buscando como en la Wikipedia de... Pero igual todo lo que digamos es una teoría especulación, sí. Es una teoría de conspiración. Después, se inspiró en ella, dice por acá. ¿En quién? Entonces yo creo que cada país tiene su vuelta, sí. su su vedette. Ajá, su mala actriz con su actriz de talento de no tanto talento, pero sí muy buen cuerpo. Exactamente. Sí, yo me la sabía, era con Coraima, sí señor. Ve, tan charro. Que pues de hecho creía en esa teoría porque a mi Coraima nunca me pareció buena actriz. Qué pesado. No. Pues, no. Bueno, no sí, le muy creía nada, forzadita. no le creía nada, qué pecado. Muy forzadita. Pero también puede ser por la academia, puede ser pues viene de una academia en Venezuela pero es que es muy diferente, muy diferente la actuación. Yo también entiendo, pues, yo la conocí en Cassandra y obviamente era algo así como
no tan, sí, como medio de época, o sea, era gitana, bueno, tenía como ese aire, Sí. pues entonces sí estaba bien justificada como el hablado medio exagerado, Sí, pues, shakespeariano, si se quiere, pues, sí, como muy dramático. sí. Pero ¿De qué vamos a hablar hoy para que más o menos, que ya habíamos obviamente estamos prometido, hablando pues? y ya arrancamos como era. Ujú. Vamos a hablar de las novelas latinoamericanas que marcaron nuestra vida. Usted puede tener las suyas y si quiere Sí, nos comparte su top 5 de novelas que puede ser que usted dice, ve, si el mundo se acaba y queda algún latinoamericano como con una super mega bodega de telenovelas y tiene que presentarle a los nuevos dueños del mundo, describir cómo somos, tengo mi top 5 de novelas que siento que cualquier otra sociedad tiene que ver ok, para como una carta entender. de presentación Sí, pues de la digo yo, humanidad. obviamente estoy exagerando, pues y hay novelas que yo puse acá, que las recuerdo, marcaron mi vida, pero hay otras que me parecían charritas y ya. Ok. Yo creo que las telenovelas a nosotras dos nos marcaron hasta la universidad, es decir, como a principios de los 2000. ¿Por qué? Porque, y me voy a ir como para Porque llegaron los atrásito, protagonistas de novela. y se cagaron en todo. Haider Villa, gracias. Por nada. Sí. La vuelta es que yo creo que con la llegada del cable o de la llegada de canales, de muchos canales a la televisión, como por cable, como que a uno se le empezó como a ir yendo como la costumbre de ver los 2, 3 canales que teníamos. Porque igual en Colombia y en Venezuela, que es como los dos países donde nos vamos a centralizar, porque es lo que vivimos, aunque México es un país que también Y tengo nos... una que otra mexicana, pues, pero no Sí, creo que sea la más yo también, diciente. pero investigando para este programa, investigando para el episodio, yo dije, ay, parce, yo estoy muy influenciada por México y es normal, es como que es en la región, como que México y el Caribe convergen mucho y conocemos y nos criaron como los mismos actores, los mismos presentadores de No, y televisión. sabes que me di cuenta yo, también investigando, que los guiones Aunque mucho va van a y ser de memoria vienen. acá, mucho va a ser de memoria acá. O sea, tenemos acá los pasteles, vos tenés Ah, pastel, yo no, tengo pastel, no, yo pero... tengo pastel, es más que todo como de nombres y de fechas, porque Ok, pues obviamente una mujer en posparto, pues la memoria. sí, pero igual pues es mucha data. Sino que, ve, ¿cómo te iba a expresar esta vuelta? Era que hubo un punto en el que ya uno como que se cree muy maduro y muy grande para las telenovelas, que es más o menos en los 20, como que uno dice, pues eso es de mi mamá, de mi abuela, eso no es mío, o sea, como que uno se cree más cool Ah, y en la bueno, sí, sociedad en sí, la que sí. nosotros nos desenvolvemos, pues es mañé, porque pues la costumbre era, y ahorita te mencionaba antes de empezar a grabar, que yo me di cuenta que la relación de mi abuela y de mi mamá conmigo está supremamente marcada por las telenovelas, Ok. como casi toda Latinoamérica, porque uno se sienta con la mamá y con la abuela a En ver ese telenovelas. momento, sí, claro. Pero mi mamá toda la vida ha sido anti-telenovelas. O sea, mi mamá ha sido antidrama, anti-alienación, porque ella decía, ay, no te alienes con esa telenovela. O sea, siempre era como su palabra Sí, favorita. porque mi abuela, al contrario de mi mamá, decía como que si yo hubiera visto más novelas, o Allá sea, voy, uno tiene que ver novelas para aprender, allá pues voy, según ella. allá voy. Porque en la época en la que yo estaba súper bebé, pues te estoy hablando de menos de 10 años, estaba de moda quinceañera, con Thalía y Adela Noriega. Ok. O bueno, Adela Noriega y Thalía. Que era como eran como dos protagonistas paralelas, en realidad era como, no había una No, a mí no me protagonista. tocó, no me acuerdo. Entonces, las dos eran como que Thalía era la rica, que es cuando sale con las dos chulitos, las dos colitas de chilindrina y el mechón blanco, y Adela Noriega, que era como el rostro más hermoso en la época, era la quinceañera pobre. Entonces era un barrio popular y la otra era Yo una era de un mansión. barrio, pa. Literal. Y eran dos compañeras de cole que eran súper amigas, pero eran de diferentes clases. Ah, ok. Entonces, igual, la diferencia de clases es como una base de la escritura de la telenovela latinoamericana. Sí, claro. Ahí está Ahí como tengo basado una. todo. Entonces, la vuelta era que en el colegio hablaban de quinceañera y yo estaba súper out. Entonces, mi abuela
yo como que sabía la trama y a mí me fascinaba. Entonces yo veía pedacitos cuando estaba donde mi abuela, pero cuando llegaba ya a la casa, mi mamá prohibía telenovelas. Entonces mi abuela, cuando hablaba con mi mamá por teléfono y me pasaba, yo le decía, abuela, ¿qué pasó en Quinceañera? Y me decía, ay, no, ay, ese muchacho llegó con un mariachi, y yo, no puede ser, porque era como que todo era hasta a llegar a los 15, o sea, sí, como claro. Que digamos, temporada, porque no era temporada, como que el principio era como que listo, tenemos 14, vamos a cumplir 15, porque es como el Sweet 16 nuestro, que es en los 15, en Estados Unidos se celebran los 16, acá los 15, entonces era como que nos crían con esa mentalidad de quiero crecer para llegar a cumplir 15 años porque ya uno está más mujer, pues todo es horrible lo que estoy diciendo. Solo la fiesta, pues. Pero la fiesta o el viaje. Era la fiesta, el viaje o los que tienen más plata el carro, whatever. O sea, a cualquiera le dan algo, ¿cierto? Es una fecha especial. Y la novela se trataba de eso, pero era vista como por adultos. Okay, ¿me entendés? Muy loco, porque era una novela juvenil. Sí. Pero mi abuela no se la perdía. Es que era lo único que llegaba, yo creo. O sea, la compraron sí. Porque dijeron, esto es un hit en México, la compro. Y así como en estas generaciones nuestras, incluso más pequeños y un poquito más grandes, les prohibían ver las hermanas Hinojosa, los pecados de Inés de Hinojosa, que eran las hermanas Margarita Rosa y Amparo Grisales, que eran súper chiquis también, 18 o 19 tendrían, pero era de época y era muy frontal, de muchos desnudos, de mucha violencia. Amparo le pusieron a Kepa Muchastegui de pareja. Sí, ahorita. Alma bendita, pero sí. Tocas ese punto. Esa diferencia de edad. Sí. Y hay un beso lésbico y ellas se tocan y se tocan sus pechos, toda la cosa. Entonces era como que, o sea, fue un escándalo. Y yo no me imagino el escándalo mediático en este país. Pero con los pecados de Inés de Hinojosa y Mundo de Fieras, descubrí, también con Doña Flor y sus dos maridos, que era brasilera, que a mí no me dejaban ver telenovelas a propósito. Entonces yo me vi el final de Mundo de Fieras, bueno, el que pensé que era el final, no era el final, era como una escena de una boda, que Mundo de Fieras eran Giancarlo Simancas, Catherine Fulop y Rosalinda Cerfati, llega vestida de novia negra, o sea, ella rubia, pero con todo su indumentaria de novia, su velo. Novia de luto. Novia de luto, y yo dije, yo vi eso donde una vecina de mi abuela, como que de contrabando. Sí. Entonces era, todo lo que yo veía de telenovelas era en contra de la voluntad de mi mamá. Okay. Y eso me marcó porque ¿dónde estaba? Porque yo decía, jugando afuera en la calle, sí, seguro. A mí no me importaba ni siquiera la novela. Exacto, y yo decía, yo tengo que ver esto. No había YouTube, no había como ir a una biblioteca a decir, me puede mostrar el capítulo de anoche. Entonces yo era como el run, ya crecí después y con la existencia de YouTube sí las busqué. O sea, busqué escenas, busqué cositas. Okay. Eso es como los primeros recuerdos. De tu primera novela. Bueno, yo la primera. Y Niña Bonita, pues. Ah, bueno. Sí, bueno, yo, Niña Bonita por el pelo. Niña Bonita. Te hiciste el corte. Sí, el cielo por el clima. Sí. El infierno por la compañía. Hablando del infierno, mi novela que me marcó cuando yo era infante. Mi telenovela era Cuando quiero llorar no lloro. Los Victorinos. ¡Wow! Claro. Para mí me pasó por completo. Para mí fue súper, pues para los que no conocen, para los que no saben, pues, y no estuvieron acá en Colombia. No tienen la edad de nosotras. Exacto, la sinopsis es una novela, no, son 3 chicos que nacen el mismo día. En noviembre. Casi que a la misma hora. Ay, tú naciste en noviembre, sí, entonces por eso me marcaban tanto. Oh my God. Y se llamaban Victorino los 3, a los 3 les pusieron Victorino. Es un juego de clase social, o sea, clase alta, media y baja. Sí. Entonces eran los 3 victorinos. Pero había una premisa en el intro de la... Esos son los 80s. Sí, no, 91. Ah, bueno. La premisa en el intro de la serie, de una te contaban lo que iba a pasar. Eso es muy colombiano. Sí, pero no te contaban cómo iba a pasar. Simplemente la premisa. Te dejaban que es cuando Victorino y otro Victorino se encuentren, quién sabe qué pasará. ¿Morirán? Y de hecho sí, o sea, spoiler, sí, un spoiler del 91. Obviamente ellos cuando se encuentran efectivamente pasa una tragedia griega. Sí, es horrible, pero
Pero sí, me marcó demasiado. Esto es una novela basada en Miguel Otelo Silva. Pues de una vez lo digo, pues porque lo Otero, anoté. creo. Otero, sí. Y bueno, esa es una de esa fue la primera que a mí me marcó pues, el recuerdo que tienes muy sí, marcado. el recuerdo más marcado que yo tengo de una novela en mi infancia fue Los Victorinos. Ok. Que pues yo pensaba, para mis adentros, que todas las novelas eran así. Entonces me daba un poquito de miedo. Claro, pero es que hubo esa época acá en Colombia, hubo En Cuerpo Ajeno, Ay, sí, es que eran novelas muy, muy oscuras. Sangre de Lobos, Horrible. ¿Por qué mataron a Betty ¿Por si qué era tan mataron buena a Betty si era muchacha? tan buena muchacha? O sea, y Dios. eran misterios. La Casa de las Dos Palmas, que también Bueno, eran... pero esa sí era más épica, pues me parece a mí. Sí, Pero también tenía algo tenía mucho turbio. suspenso, Sí. tenía mucho suspenso. Los tres hermanos que después Sí. grabaron una versión ahí toda light que se llama ¿Cómo? ¿Cuál? Pasión de Gavilanes. ¡Ay, claro! Esa era A las Aguas Mansas. Ah, Las Aguas Mansas Aguas Mansas es era el mismo guión. No, no las Dos Palmas, no la Casa No, de las Dos Palmas, borre. no. La Casa de las Dos Palmas. Las Aguas Mansas. Sí. Eso me parecía a mí miedoso. La Casa de las Dos Palmas es una obra literaria Sí, que sí, luego sí. Esa también la hicieron dirigió, telenovela. esa la dirigió Kepa alma Muchastegui, bendita. que en paz descanse, director. Sí, no, lo tergiversé, o sea, lo junté todo. Director, y vamos a hablar de directores, porque él la dirige, Ah, sí, pues bueno. vamos a hablar de directores y escritores, porque pues no vamos a hablar solamente de farándula, sino como de el acervo cultural que es también en nuestra vida, porque hace parte de todo. Es decir, yo creo que muchas veces acá en Latinoamérica somos muy permeados por cosas y empezamos como a actuar en función de, es decir, como que eso nos estructura, nos cría y nos termina estructurando la mente. O sea, de verdad somos dramáticos, melodramáticos, somos muy españoles en ese aspecto, porque yo creo que la personalidad del nativo, del indígena, es apasionada, pero no tiene tanta melodrama, ¿me entiendes? Es como más, la vida es más práctica, más sencilla, más simple, más deductiva, pues. Porque no, a ellos nosotros nos encanta un novelón. Exacto. De hecho, de ahí viene el nombre Culebrón. El nombre Culebrón se le bautiza, y de hecho dicen culebrón venezolano o culebrón mexicano, como que el culebrón de cierto origen o de cierta... Sí. Y marca nuestra cultura y hay códigos universales que atraviesan toda Latinoamérica y son tan universales, como dijo bien el director ganador del Oscar de Parasite, el coreano, que ¿Son tan locales? sí, cuenta tu aldea y serás universal, pues Sí, que es como de la premisa que él parte. Sí, enfócate en lo local y serás universal. Que muchas veces tratamos de torcer eso, que es lo que ha hecho la industria en Miami y lo que ha hecho la industria mexicana, que fue tratar de estandarizar. Globalizar. Al estandarizar, globalizar, etcétera, como que aplanan muchas cosas y muchos matices, y los latinoamericanos somos inmensamente ricos en matices. Ve, yo te iba a comentar algo. Por ejemplo, yo investigando esto, repito, ¿cuántas veces vamos a decir eso? Como para que sea obvio que investigamos esta vez. Yo busqué una novela que a mí me marcó en Venezuela, que se llama Contra Viento y Marea, que después me di cuenta que era de Leonardo Padrón, que ahorita hablamos de él porque es una eminencia en la escritura. Sí. Es casi que una cabeza. Sí, una institución. Una institución andante, porque sigue vivo, pues, obviamente. Sí. Y Contra Viento y Marea a mí me costó muchísimo encontrarla, porque encontraba la hijo de madre Contra Viento y Marea mexicana. Okay. Es decir, posterior. Ese guión, claro, muchísimo después. Es que yo me acuerdo de Contra Viento y Marea porque yo tuve un amor platónico cuando era preadolescente, que es Guillermo Dávila. O sea, a mí me fascinaba Guillermo, o sea, yo estaba enamorada de Guillermo Dávila. Que el mundo lo conoció con Cara Sucia. Exacto. Yo me medio enamoré de él, pero es que de Cara Sucia yo casi no me acuerdo. Estabas muy chiquita. Sí, estaba muy peque. Pero cuando yo lo vi en Contra Viento y Marea, me recontra enamoré de ese hombre. Y yo quería ser Ana Karina Manco. O sea, yo quería ser esa vieja. Solamente para poder actuar con Guillermo Dávila. Me parecía increíble esa novela. Sí, yo me acuerdo que decías, cuando yo sea grande quiero ser como Ana Karina Manco. Literal. O sea, decías la frase literal. Y ni Pero si eres actriz, ¿vale? Pero lo que... o sea, gracias a ella sos actriz, yo creo. Yo podría ser. Sí. Yo creo que estoy sí. completamente segura. Karina, ay, disque actriz. Un
un dejo, Cancelado. un intento. Bueno, entonces, ¿qué me gustaba de esa novela? O justifico mi respuesta, justifico mi enamoramiento. A mí me encantaba Guillermo Dávila porque en esa novela, perdón, la canción se llamaba Días de Pasión. Pero la canta él. Y la cantaba él y era como una capela. Ok. Yo no sé si te acuerdas de ella. Me siento vivo cuando soy con tu recuerdo. Sí. Es como detener el tiempo entre mis manos. Sí. Es ver la vida que se pasa Lentamente. lentamente. Brutal. ¡Qué Fueron temazo! 100 días nada más. Ay, me fascina Sí. ese hombre. Pero Divino. entonces, bueno, la sinopsis de esta ¡Qué can- buen tema! Uf, búsquenlo, de verdad que súmenle que ese señor se vuelva rico otra Sí. vez. Sí, aunque a mí también me gusta cuando interpreta No voy a mover un dedo. Me No, encanta, no, me no. encanta. Aquí vamos Barco a a pelear. la deriva que... Parce, Qué bueno, mi- Guillermo no, Dávila. Guillermo, Hacete don un plot. Guillermo. Guilla, Qué cosa- hacete un free cover con plot. Pero tiene que venir a Medellín. Entonces, bueno, esa es la razón por la que yo me enamoré de Guillermo Dávila. Ya. Y bueno, voy con la sinopsis de esa Drama. de este dramón, que es la razón por la que a mí me parecía increíble la historia. Ujú. Y es que Ana Karina Manco. Mentira, la historia es que ellos, hay una historia previa, casi que adolescentes. Y es Ok. que ella era medio ricachona, él era más del barrio por el centro de la ciudad. Y ellos dijeron, bueno, no, si no aceptan lo nuestro, escapémonos. Y Romeo y Julieta. trataron de escapar, pero se frustra, o sea, no pasa nada. Entonces el man se llena de coraje y dice, ¿sabe qué? Yo voy a hablar llámeme a su papá, que yo voy a hablar con él. Y se encierran en la biblioteca y están supuestamente discutiendo, pero se escuchan unos tiros. Cuando entra, está el papá de Ana Karina Manco, muerto. A lo que a Guillermo Dávila lo meten preso. Ujú. Ana Karina Manco la mandan para Estados Unidos y se enamora de un bobazo. Ujú. Aquiles se llamaba. Ujú. Se enamora de un bobazo. Bueno, se enamora no. Acepta su destino porque el otro man mató al papá. Bueno, Ujú. al man pasan 20 años y ella vuelve a Venezuela. O sea, ya tienen como 35. Sí, es Ok. que eso es lo lindo. Es que es gente como uno. Ok. Es que lo lindo de esa novela es que en el 97, pues del 97. En el 97 Guillermo Dávila ya estaba, pues ya era un señor responsable. Y Ok. Ana Karina también. Ana Karina siempre ha sido hermosa. Hoy es hermosa aún Sí, hoy. total. Está congelada. Pero era gente ya grande, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces era como, parce, o sea, no era la típica novela de la niña de 20 años que se enamora del señor ese Sí. horrible de Giancarlos. Giancarlo Simancas de 47. No, Giancarlo Simancas de 47 y ella de sí, 25. horrible, pero Sí, bueno, sí. en fin, no, el otro, Flavio Caballero. Me acordé. Flavio Caballero es el del desprecio, que me fascinaba. Don señor, sí, pero era un don señor. Sí, claro, era un claro, señor. claro. Y o Mari sea, Carmen Regueiro. tú eras Pretty Woman. Mari Carmen Regueiro tenía 21 y Ay, el señor no. 38. Y el señor no tenía 40. El señor en la academia no le enseñaron a besar. Ay, parce, me hiciste ¿Usted se acuerda recordar. de Flavio? Sí, no, pero No besaba bien. no, Es no, que- no, pero yo encontré el peor besador de telenovela del planeta, se llama Clint Eastwood. Porque me vi los no puentes sé, de yo Madison, no. me repetí los puentes de Madison. Pero es que por eso voy, la academia de Clint Eastwood desde Sí, Western. hace 2 siglos, pues. Bueno, y el man era pistolero. Y el beso es junten las bocas y ya. No, esto es peor, porque Meryl Streep, ¿cómo? O sea, ¿Cómo Meryl, habrá sufrido esa mujer? a ver, Meryl va a besar perfecto. O sea, Meryl va a ser el Bueno, beso perfecto. pero Meryl joven y este señor también, Hechito, ¿no? Ella treintona y él cincuentón. Sí, vio. por ahí unos 15 o 20 años mayor que ella. En fin. Pero él tiene los labios tiesos y ella tiene que... Horrible. O sea, es como besar un maniquí. Y se le nota que el man no quiere estar ahí, que las escenas de romance no son lo suyo. Horrible. O sea, yo dije, eso es una obra maestra, pero quitaría Esa escena. el primer beso. podría De hecho, ser. hay escenas de bañera y de cama brutales, divinas, o sea, una perfección. Pero yo dije, no se besen, porque además es telenovela. Brutal. Y entonces no, ese es tu- con Guillermo Dávila y Ana Karina sí tu es síntesis. Y demasiado dúo explosivo porque se nos quedaron en la espectacular, mente. Tanto que yo espectacular. me di cuenta que empezamos a trocar. Yo empecé a tocar como que José Luis Santander es niña bonita con Rudy Rodríguez
Rodríguez actúa no actúa con Giancarlo Simancas, pero, o sea, Karina Manco y Giancarlo Simancas, o sea, como que no, uno es que empieza... el elenco en Venevisión, o Sí. sea, era... No, y RCTV todos también. con todas. Y RCTV también. La novela que a mí me marcó después de estos culebrones, colombiana. No, las colombianas eran esos dramas misteriosos, oscuros, muy bogotanos. Pues de la época de nosotros. Pero muy pues, bogotanos. Sí, muy suba. Pues es como muy Villa de Leyva. Pero también muy Villa de Leyva, muy como chía. que me da mucho miedo es Villa de Leyva. Muy chía, porque también yo me acuerdo de 10º grado, perdón, y luego la universidad, que era con Nórida Rodríguez, chiquita, de 20 años. Y 10º grado era esa de... que tiene una cancioncita de rock muy chimbita. Aquí le voy a poner para que amenicemos esto con música. No, pero no la pongas sino 15 segundos. No, obvio, yo sé. Es un tema de rock. O sea, Colombia, Venezuela y México han sido España, muy estandarizadas. Han sido muy estandarizadas. Venezuela y México en cuanto a novelones. En cuanto a novelones, les ha costado mucho romper el molde, pero Venezuela logró romper el molde. Ahorita hablamos de eso. México... No sé si ha roto el molde, no creo. Creo que se mayamizó todo. En Televisa y Telemundo y todo eso se empezó como a es que si mezclar. se ve El Señor de los Cielos, yo no sé. Esa gente toda es globalizada. Porque vos ves este man mexicano que se cría con una colombiana y es la mejor amiga de una argentina. O sea, sí, en las mezclas. Esto te va a recordar mucho... sí. Esto marcó una generación. Esto marcó una Julián, generación. dice que Aturdí. lo despertamos. Sí, yo me acuerdo. Pues es como, parece Es un meteorito. Es un rock brutal. Sí, es como un rock de Naruto. Sí, es un intro de Esa canción nos marcó. De serie Nos marcó, animada. no, estábamos chiquitas. Marcó a esa generación de arriba de los Xennials. Pues me marcó a los que son como los últimos años de los 70, que ahora están llegando a los 50. Sí. Pero hay una que yo dije, esta sí le pedía permiso a mi mamá. Y yo decía, yo tengo que ver esto. Azúcar. Azúcar fue para mí, ha sido para mí. Pero ¿sabe por qué? Acuérdese que nosotros fuimos a ver una obra de teatro. Pero eso es Sugar. Pues estaba el actor, obviamente, este man el negro. Nos enamoramos de, ¿cómo se llama él? Ya te voy a Caleño, decir, ¿no? Él él era es- caleño. sí, es salsero. Sí. Pero nosotros fuimos a ver esa obra de teatro, estaba ese Se hombre. me olvidó, pero está Alejandra Borrero, pues, que es una de las actrices. Oscar Borda. Nos es el enamoramos de de Oscar él Borda. en esa obra Sí. de teatro. Con Y María cuando- Cecilia Botero y y Luis cuando- Eduardo Arango. Cuando llegamos a la casa, no, mucho de... En la misma época, es que era Sí. la misma época. Mi mamá se dio cuenta que ese negro, claro, como lo habíamos conocido en el teatro, en vivo y en directo, Sí. entonces mi mamá dijo, ay, ve, ese hombre está aquí. Y Sí. obviamente un espaldar. Pero tenía desnudos de negros Sí, y desnudos de divino, blancos pero y eran pues- amores en un ingenio en el valle, como de los terratenientes. Eran blancos y tenían esclavos Cortaban negros, cañas, sí. pero eran esclavos. Entonces era una telenovela de esclavitud y de segregación y de sublevación y de revolución. Era una cosa Absurdo. Y eso tiene Colombia, que Colombia hace unas producciones supremamente épicas que ya pasan como de la telenovela al cine. Me pasó con La Vorágine en la misma época, que Yo es no me acuerdo de con eso. Frank, ay, se me escapó, se me están escapando los viejitos, por viejita. La Vorágine pues, también es una obra literaria. Sí, pero no me tocó novela. De José pues. Eustaquio Rivera, pero en la telenovela la hizo acá, ya te voy a decir, casting. Él se murió pues hace relativamente pocos años. Sí, pero hablando de guiones como diferentes, por ejemplo, cuando veíamos lo de la diferencia de edades, que yo digo, ¿por qué los viejitos, por qué esos señoros tienen que estar con parejas tan jóvenes? ¿Por qué? Porque en el Pero- casting juntamos cuchos con Ay, peladas. sí, pues porque era como el señor actor de toda la vida y la muchacha que está emergiendo, pues, o sea, la que no tiene talento, pues es muy buena voz. No, la que está saliendo y les tocaba hacer pareja en la novela y yo decía como que padre. Perdón, celestial. wait, es que La Vorágine Yo hay un remake que es con
con Rigo, con Juan Pablo Urrego. Es que con Rigo. que ya se quedó. Rigo marcó mi vida, marcado. porque pues... No, y a Juan Pablo Urrego más. A Juan Pablo Urrego más, pero es que Rigo fue la primera telenovela que hizo un gran amigo, que pues dirigió, no la escribió, que la escribió verdad, Juan Carlos Mazo. Juan Carlos Mazo. Ve, no pensé en nombrarlo, pero aquí está. No, pero yo hablando de las diferencias de edades, que es los viejitos con las muchachas, nosotros rompimos el molde en Colombia con Señora Isabel, por ejemplo. Ok. Que Señora Isabel, que es del 93. ¿Es del 93? Sí. Sí. Fran Ramírez se llama. ¿Quién? Ah, El protagonista de La Vorágine. Ay, qué miedo. Del primer La Vorágine de televisión. Fran Ramírez me da novela mucho miedo. adaptada, pero es que tiene esa oscuridad también. O sea, él era también de las telenovelas diablo. rolas. Las telenovelas rolas donde hay un señor miedoso. Bueno, Cuenta. pero la Señora Isabel era con Judy Enríquez y Luis Mesa, Luis que todavía Mesa. está En su mejor momento de la vida, sí. ricura. O sea, Luis Mesa en el 93 no es nada. Era un bebé. comparado con A lo bien, nada. y no era nada. Pues era un baby cute, pero... Que bueno, si usted no sabe quién es Luis Mesa... Señora Isabel. Sí, señora Isabel. Pero tiene un papel tiene un meme muy característico en internet, ¿Cuál? que es el de... ¡Te robaste la empresa! Ah, claro. El de Betty la Fea. Es el de Betty la Fea. Armando. Claro. De esa escena, el que le grita a Armando, te robaste la empresa, nos dejaste en la ruina, y que luego llega la mona diciendo, llegaron Claro, es un los meme. meseros. Toda la escena de los meseros es un meme. Porque incluso la genial. mamá de Armando. la suegra de Armando, que es la mamá de Natalia, Ok. que dice, ¿qué está pasando? A mí ese meme me encanta, porque es ella como así de perfil con el cortecito aquí de Cristóbal Colón, como, lo amo demasiado. ¿alguien me puede decir qué está pasando? Yo Algo vi así en como esos todo días rolo. una torta, o sea, alguien decoró una torta con esa Brutal. Fue demasiado genial porque Brutal. mostraba, o sea, era el audio de Betty la Fea, y volteaba la torta con todas las escenas, pero así con el muñequito. Me encanta. Con el muñequito típico, pues, que es como una El de línea. líneas, sí, el que es en líneas, el meme. Es genial, es genial. Pero a mí me parece que Fernando Gaitán tiene, o sea, No, es que... el alargamiento de novelas que le pasó a él y le pasaba a mucha gente, porque hay como 3 momentos de alargamiento que a mí me parecen absurdos. Cojo aire. En la época de Delia Fiallo es la creadora de Cristal. A mí no me tocó de Delia Fiallo, por ejemplo. No, y Delia Fiallo murió en el 21, pues ya como 100 años. Casi 100 porque es del 20 y pico, 30, o sea, nació empezando el siglo pasado. Okay. Ella es cubana, se radica en Miami en los 60s, y en los 70s y 80s le escribió al público venezolano exclusivamente guiones originales. La historia de ella es muy bonita y muy loca, porque en esa época los correos certificados eran muy inseguros para mandar cosas. Entonces ella vivía en Miami y no vivía en Venezuela, aunque mucha gente asume que Delia Fiallo es venezolana y vivía en Venezuela. Eso nunca pasó. Fue muy poquitas veces a Venezuela, de hecho. Entonces ella hacía sus contratos con las televisoras o las productoras, y ella el último guión que escribió fue Cristal. ¿Y por qué nos conocía tan bien? Cubana y es que su historia caribeña y mayamera, y de los primeros cubanos que se radicaron en Miami después de la Revolución Cubana. Ay, y qué eso. Loco. Y ella... Ese es el tipo de contrato que yo necesito. Ella escribía antes de la televisión radionovelas. Mm. Por eso sus libretos, Claro. Y cuando habla en Cristal siempre hablan así. Yo no puedo creer, José Luis, eso es Delia Fiallo. Cuando uno dice, estoy enamorada de un hombre rico, cuando hasta la pobre habla así, que eso fue cambiando en Venezuela solo por estas calles. O sea, Coraima Torres nunca se le olvidó eso. No, ellos son de esa escuela antigua, porque ellos vienen de la radionovela, pasan a la televisión, los mismos actores. Aquí pasó con muchos actores, casi todos los actores de carácter, o los actores señores de los 70, 80s venían de la radio. Entonces eran actores que no eran bonitos, pero tenían unas voces absurdas. Entonces mi abuela, me acuerdo que ella me contaba que se enamoraba de los actores de las voces, y que cuando los veía en televisión
Se desinflaba. Unos viejos horribles, decía, porque claro, eran voces maduras. Ay, eso, Flavio Caballero, tenía Flavio chimba de voz, Caballero. pero pues es un baboso, qué pesar. Acá hay uno que es el actor hay uno muy famoso, que es el actor de Saint-Tropez, que Ay, no, también en paz marcó nuestra descanse, vida. Mentira, yo no puedo decir que era un baboso. Pero sí besaba muy mal. ¿Quién? Flavio. Es que se veía muy forzado. Estos actores, por ejemplo, de Calamar, que fue una época de Caracol, televisión muy prolífica, donde se desarrollaron telenovelas como salidas del molde. Colombia siempre ha tenido eso. Hubo una época en la que estaba, por ejemplo, Calamar, que aparece Hubo una Guri Guri. época, o sea, realmente hubo una época, porque actualmente yo no sé qué novela sea así. Ya son como series de Netflix. Ya como Sí, que es que ese ya, formato... como que el consumo es diferente, pues, Sí. dice uno. Dice uno. Por la audiencia, dices tú. Sí, pues, o sea... Sí, no, porque a mí sí me gustaría volver a ver una novela como de esa época. Pues, o sea, como de los 90, cuando yo era pequeña, que me marcaron tanto. Caballo Viejo fue una telenovela Muy brutal. buena. Carlos Muñoz, que es este actor de Caballo Viejo y de Saint-Tropez, Sí, el señor, sí. él venía de la radio. Entonces, El curita que sacó a la señora en la cama en Saint-Tropez, sí. Uh-huh. Él venía de la radio y esa fue una de las decepciones de mi abuela, porque ella estaba enamorada de él cuando hacía radionovelas. Cuando pasa a la televisión, ya como que, ay, pero el señor era muy tierno, pero mi abuela no, o sea, como que se desflechó. Entonces, Mi abuela se enamora de una gente. Entonces Delia Fiallo llegaba y como era tan difícil el envío, entonces ella lo que hacía era que se iba para el aeropuerto de Miami y había en esa época como que un vuelo diario Miami-Caracas, Miami-Maiquetía. Y ella agarraba a la gente que estaba en la sala de espera, le pagaba y le decía que llevara el libreto. Esto hay testimonios y hay leyenda urbana, como que tiene un poquito de todo. Pero ella hacía llegar así, ¿por qué? Porque el libreto tenía que llegar de hoy para mañana o de hoy para hoy y no existía el correo electrónico. Entonces era todo análogo y se demoraba 4 o 5 días para llegar un correo si llegaba el correo físico. Entonces ya necesitaba que el libreto llegara a Venevisión o a la productora en ya. Entonces ella escribía y los venezolanos le traían a ella noticias del pulso de la audiencia. Lo que pudo saber un Leonardo Padrón en los 90 de manera más fidedigna con simplemente Focus Group y simplemente el run run de la calle y la prensa y la misma gente en las oficinas, en los colegios, en las casas, en los hogares, cuando el país se paralizaba o no se paralizaba. Viendo una novela, viendo un final o un momento, un nudo de la novela. Una etapa cumbre, decían en Venevisión. Etapa cumbre. Estamos en la etapa cumbre o en el desenlace. Y el desenlace eran 6 meses, claro. O sea, uno se sentaba ahí como que ya se va a acabar hoy. Era un gol de los ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿Cómo se llama esa serie? De Supercampeones. De Supercampeones. Literal, era el gol del Supercampeón en Chilena, dos semanas viendo la misma escena. Eso pasaba porque el culebrón, cuando tenía alto rating, era cuando decía, esta no la podemos asesinar ya, y si está inválida, la tenemos que volver ciega. Si está inválida, la tenemos que volver ciega, ¿cierto? Si se murió, tiene una hermana gemela. Y vengo acá como al rompimiento del molde con una Soraya Montenegro cuando dice maldita lisiada. Ese es el rompimiento del molde que hace un solo personaje en una telenovela donde hay 2 protagonistas que nos están robando la atención. Ay, de hecho, ella contó en estos días en un podcast que su personaje estaba escrito. Vos fuiste la que me contó, ¿no? ¿Qué? Que ella, ¿cómo se llama? Itati Cantoral. Itati tenía un papel cortico en las primeras lecturas del libreto. Y el personaje se volvió tan importante que tuvieron que volverla a llamar. O sea, como que, amor, sabemos que ya habías terminado el libreto, casi que la habían matado, pero necesitamos que vuelvas. Y ella como que, ¿cómo voy a volver si ya me mató? Es la mejor villana. Entonces, no, pero hay Gigi Sancheta. Uf, sí. Y yo me quedo, de villanas me quedo con... Bueno, pero vamos a villanas. Me encanta Isabela Santo Domingo en
en Amores en Perros. Amor Perro, en Perro Amor. Perro Amor. Perro Amor. En Perro Amor con Julián. Julián Arango. Y esta peladita que también es la de Dana. Pasión de Gavilanes, Dana García. Perro. Bueno, Julián Arango con Dana. Julián Arango Ay, con no. Dana. Pero bueno, no, Julián no estaba tan viejito. Y Dana tampoco estaba tan chiquita, sino que Dana aparentaba aparenta, sí. muy poquito. Ujú, Nos marcó Café con aroma de mujer, ujú. creo yo. Uf. Yo la he visto ahora grande y yo digo, qué forma de escribir de Fernando y de este Calixto, no me acuerdo cómo se llama, Calixto en la vida real. Calixto el de las Juanas, Sí, que sí, también sí. las Juanas pues fue una cosa Pepe brutal. Sánchez. Pepe Sánchez. O sea, Pepe Sánchez y Gaitán, los diálogos de Pepe y que fueron también rompedores de molde, porque se rompe la radionovela, el Delia Fiallo, la solemnidad, el oh no, ha llegado, pero porque eran así, ¿qué es lo que le está pasando ahora a Netflix? Que es el oh no, ha llegado el hombre malvado. Ah, que son, pues... Son escucha. Sí, sí, sí. Son dramas de escucha que antes pasaba porque la señora lavaba la loza y planchaba, señora ama de casa o señora abuela o señora cuidadora, que era el público esencial que fue como permeando al resto de la familia. Pero Netflix ahora está escrito más o menos así, como que cada capítulo te hace una medio síntesis de lo que va, o de qué es esto, de qué se trata esto, y se pierde un poco la esencia de lo que veníamos viendo, porque Claro. yo no tengo que tener la atención plena a ver, tengo que tener la atención plena para coger la trama, mientras que esto lo que garantizaba era que yo en la primera sentada me cogía toda la telenovela, que era lo que por ejemplo mi abuela le daba rabia, porque ya eran arquetipos tan predecibles y estereotipos tan marcados que uno decía, este par se entienden, y mi abuela, "Ay, ¿usted cómo sabe? Si usted no la ha visto". Era como, abuela, porque Estoy está... leyendo entre Claro. líneas. Decía, "Ay, ¿usted cómo sabe? ¿Dónde vio? ¿Dónde vio un adelanto?". Y yo, no, abuela, porque ya era como que le teníamos que respetar, no le podíamos spoilear. Y yo decía, este man va a besar a esa vieja. Y se besaban y ella decía, ¿usted cómo sabe? Abuela, entonces no, más Uy, o menos... tengo una villana inolvidable. ¿Cuál? La de Caína. Maniña Maniña Yerichana. Yerichana. Uy, Maniña Yerichana, brutal. ¿Cómo se Ama llama esa salvaje, Hilda Brahms. ¿Se llama? Brahms. It's sí, Alive. todavía, It's Alive. Sí, Sí, It's Alive. sí. Ay, no, pero es que esa novela también tenía Giancarlo, qué pereza. Tacupay cumplió 100 años en 2025. Y sigue vivo. Sigue vivo. Ay, qué bonito. Y está entero. Tiene apariencia de 78. Ay, qué bello. Espectacular. Tacupay era un indígena, para quien no la vio, Que era y era una telenovela amazónica. Sí, muy bello. Pasaba pues en la piedra del Cocuy, que era como la piedra que marcaba la frontera entre Brasil, Pues, pero Colombia y Venezuela. eran los 3 primeros capítulos ahí y Maniña Yarichana sola porque ya eso era demasiado costoso. Era Maniña con Tacupay navegando en una curiara por la caída del ángel. pues el salto del ángel. casi como que era Canaima. Sí, Era como Canaima. Canaima y ella así como dirigida así por el agua. Y Ella era una diosa. Una diosa. Una semidiosa. Pero era una diosa aborigen. ¿Es pues, Leonardo Padrón o yo Ignacio no Cabrujas? No sé. Ignacio Cabrujas Pero yo también me es- acuerdo muy bien de la canción, porque Sí. la canción sí me encantaba, de Soledad Bravo. Claro. Las miradas de tus ojos son tan sutiles. Uf, Ay, qué belleza. a mí, Si no conocen esa canción, búsquenla. cuando Que empezaba yo la esa voy a novela, sonar aquí un tricito. Ah, bueno, no, yo también tengo, a mí me gustaba Ana Karina Manco y me gustaba mucho Viviana Givelli. Que de hecho, Claro, eran tus dos sí, porque a mí, actrices de cabecera. a mí, a mí cuando hacía drama en la casa me decían Viviana. Siempre a Vanessa le decían Viviana Givelli cuando hacía drama en la casa, y yo le decía que cuando fuera grande iba a ser actriz de reparto. Sí. Mira, esta Soledad Bravo. Una artista, decía mi padrastro. Las miradas de tus ojos son tan sutiles. Uf, Soledad Bravo. Que penetran en el alma. Ay, vozarrón, señora. Vozarrón, mi respeto, señora. Bello. Lástima el galán. Giancarlo Simaca lo odia, ¿sí o qué? Es que me parecía muy señor. Sí. O sea, yo no sé para dónde iba el Le trasplante de alargaron, pelo de ese sí. señor.
O sea, él ya Si estaba él era para calvo a ser, los 30, pues. él ya estaba para ser abuelo en cualquier otra novela y lo negaban, parce, y eso lo Sí. estiraban, no, Tomás, no puede. Sí, sí, sí. Que yo me- Azúcar y café, por ejemplo, que me devuelvo un poquitico, Oh, eran, sí. eran de esas historias que estaban escritas de principio a fin. Sí. Que esa es la diferencia entre Colombia y los culebrones que se alargan en Colombia, Venezuela y México. Ujú. Porque esos culebrones son los que se alargan a partir de la medida del rating. Claro, O por estas calles, que no se alargó por el rating, sino que se alargó por la noticia de la crónica roja del día. sí, sí, por O sea, la realidad La venezolana. realidad nacional, pero era pura crónica caraqueña porque no era sino Caracas y cada vez que Pues que acá, ocurrían imagínate vos cosas, que fuera- cada vez que ocurrían cosas se iba semana a semana. O sea, llevábamos reescribiendo. 9 años escribiendo la novela, ¿qué más querés? A mí me encantó de esa novela, yo creo que ya alguna vez lo dije. Gladys, Gladys Ibarra. Gladys Ibarra era una señora de un barrio pobre del centro de la ciudad Sí. y tenía un niño, que el niño era un sicario, Ajá. era un malandrín, Sí. pero era tal el papel de ese man que lo vetaron. Vamos bien de tiempo. En la realidad del país, a ese alguien dijo en la presidencia, este muchacho no va más, y la condición de que la novela siguiera o pudiera seguir en RCN, en RCTV, era que este niño no iba más. Y ¿Porque era mientras un mal estaban en ejemplo ese o qué? pleito, mientras estaba, sí, porque era una forma, era ¿Una apología idealizar, o qué? idealizar un Ya. sicario. Una apología al Entonces, sicariato. mientras arreglaban ese asunto, este man no podía salir, o sea, estaba prohibido en la pantalla. Ve, no me acuerdo de ese personaje. Entonces lo que hicieron, el hijo de Gladys Ibarra. Sí. Entonces lo que hicieron fue, es una salida genial, y es, bueno, listo, nosotros no lo mostramos. Todo lo que grababan con la voz de ese muchacho era en cámara objetiva. Ah, ok. Entonces Lo Gladys, sacaron del... Gladys realmente actuaba con la cámara Ok. directamente y miraba directamente la cámara, entonces el sicario era uno. Miedoso. Muy heavy. Claro, el muy malandro heavy. era uno. Claro. Pero tremendo eso porque lo que hicieron fue como voltear. El click, o sea, solucionemos. Claro, lo que llama... En esos días estaba escuchando un podcast con Leonardo Padrón y él llama a esa parte a ver, ¿qué pasa con es como que la improvisación, el repentismo latinoamericano es lo que ellos, es como la forma narrativa, ¿cierto? Nosotros somos, lo que hacen ellos es romper el Delia Fiallo y la dramaturgia de la radionovela y de la novela mexicana, porque México no hacía telenovela sino cine, o sea, México hacía cine. La época dorada de México fue el cine, los largometrajes, no fue, y pues de ahí pues Tintán, Cantinflas y un montón de personajes surgieron a partir del cine y luego viene la telenovela en México a hacer como su vuelta. Y él hablaba de unas convenciones, o sea, hablaba de que el rompimiento tuvo que ser a partir de la escritura o la narrativa, del pacto de ficción, porque es que las abuelas, por eso hasta hoy muchas personas boomers o incluso anteriores a la generación boomer, no saben diferenciar entre lo que ven en televisión o no sabían en esa época, sobre todo, no cuando eran abuelas, sino cuando eran incluso jóvenes. No podían separar No separaban la ficción. drama de la realidad. Sí, la ficción, no había pacto, no entendían el pacto de ficción o asumían que el villano en la telenovela, Era si lo malo en la veían en vida la real, calle, sí. era una persona que simplemente estaban grabando en su vida, en su día a día, y no que había un libreto. Entonces hubo como una educación televisiva en toda Latinoamérica al mismo tiempo, como que las abuelas y mamás, las cuidadoras, se fueron como educando en el cine. Tanto que yo diría que si yo fuera a medir una película hoy para cine, la mediría con una audiencia así de educada. O sea, una audiencia que no se le caigan las cosas, que no se le caigan las convenciones. Entonces, en Latinoamérica parten ellos pues como de una escritura muy shakespeariana desde el punto de vista del drama o la tragedia griega, donde está siempre el protagonista y la protagonista. Pues, primero, siempre pareja heterosexual. No hay otras historias, no hay otras historias. De pronto hay una telenovela, creo que Hombres, había una pareja homosexual. Creo que en Señora Isabel había una pareja homosexual. Creo que empiezan las parejas homosexuales a salir muy en los 90. Sí.
la espontaneidad y la ocurrencia pues del momento, al latinoamericano se le empezó a volver paisaje lo libreteado, entonces empezó a buscar como su esencia y a conectar con lo que no parecía libreto, sino que parecía inventado por el personaje. Me acordé de una novela. Entonces, por ejemplo, hay un personaje en Por estas calles que es Franklin Virgües, Sí. que empezó a tragarse la telenovela porque Por estas calles es lo que llama Leonardo Padrón y la escuela el libreto coral, el guión coral. El guión coral es el guión que sale de la pareja, del príncipe y la princesa, la princesa pobre, el príncipe rico, o viceversa, porque también hay un viceversa. Por ejemplo, acá en Colombia hicieron esta de los carros y de la plata, ¿cómo se llama? Que era una concesionaria de carros y que ella era la jefa y él era el pobre. Hasta que la plata no se pare. Hasta que la plata no se pare, que fue como la inversión de simplemente, en lugar de una señora jefa déspota, pero un señor jefe déspota era una señora y el señor, una niña pobre era un señor pobre, joven, un poco más joven que ella, digamos que Pajarito, sí, ella 10 años mayor que él. Ay, entonces, me acordé de esa novela, qué bueno. Entonces ahí, esto es muy propio del Caribe, dice Padrón, y apela a que Betty la Fea rompe el molde, porque Betty la Fea rompe el molde en cuanto a la narrativa, no al protagónico. Sigue siendo ella la protagonista y don Armando el príncipe azul supermillonario. Sí. El Cenicienta y el Shakespeare no se irrespetan ahí. Lo que hace el coral es lo que hace él con El País de las Mujeres, que son 5 protagonistas con 5 historias de amor. Por estas calles son 3 clases sociales. Múltiples. Con 3, exacto. Entonces, es Friends. Por decir una exageración, es Beverly Hills 90210, que vos decís, ¿quién es el protagonista? Muchos. Brenda y Brandon, Brenda y Dylan, sí, o sea, no hay, son los 5 o 6 amigos que son los que protagonizan esto. Y son sus historias secundarias, perdón, en paralelo, no secundarias, no es protagonista y los cuñados. Yo me acuerdo de una novela en Venezuela que fue casi que la última que yo vi, la última que me tocó a mí en Venezuela. Viviendo pues allá. Sí, que era de RCTV del 2000. Se llamaba, bueno, me llama mucho la atención también por el nombre, porque yo dije como que, ay, ese nombre, parce, Viva la Pepa. Sí, ¿sabes? Viva la me acuerdo Pepa. de la canción. A mí no me tocó. No, a mí sí. Me acuerdo de la canción porque era Viva la Pepa, que viva la Pepa. Bueno, en fin, lo particular es como que una telenovela de la Reina Pepiada. es de Porfi Jiménez, la canción. Ok. Y ¿Qué pasa? bueno, Viva la Pepa tenía 2 temas. Tenía el tema principal que era Viva la Pepa, viva la Pepa, que a lo que voy es una novela de 3 historias de 3 mujeres. Ok, también era coral. Sí, era coral, Ajá. exacto. Pero el tema oficial, además de la canción Viva la Pepa, era Yo te voy a amar de NSYNC. No, te lo juro. Por mi madre bendita. Qué billete que se gastaron ahí. Sí, yo no sé cuánto, pero todo. Empeñaron Venevisión prácticamente. Y le sí, eran los últimos. Y le podemos preguntar a Juan Pablo Raba porque es uno de los protagonistas. ¿Es en serio? Te lo juro. Sí, Juan Pablo Raba es muy, muy, muy como nosotros, como que de venecolombiano. Ajá, ay, no te joda. lo juro. Me parecía muy particular esa novela, de las últimas que Sí, yo sí, vi en sí. Venezuela, y que era así como el coral. Era escrita para, o sea, Sí. 3 protagonistas, mujeres, que eran como la luchona. Sí. En fin. Los parientes pobres creo que era la de Lucerito, que eran 3. Ay, no, yo no me ¿cómo acuerdo era? de Que eso. era, Lucero tuvo una que era trillizas. Ah, sí, señora. Que era Uy, qué Lucerito. trabajo tan hijo de Y puta. era puro trabajo de cámara. Ese trabajo actoral era Yo me quiero imaginar ese director cuando decía, y acá se encuentran 2 hermanas. ¡No! Y acá, además que se encuentran como estas 2, más estas 2, No, más parce, estas para uno 2, hacer las 2, 3. para uno hacer 3 papeles. Gas. Parce, qué pecado esa mujer. Pero con los gemelos, o sea, juego de gemelas literal. Lindsay Lohan on fire. O sea, como que miren lo que hicieron en Hollywood con estas niñas. Que Lindsay Lohan hizo la segunda versión. Porque la primera versión es de los 60s. Ah, sí, Gringa, sí, es claro, americana. la de las niñas Rubias.
Que la No, niña... pelirroja, ¿no? Pero eran más rubias Que van a un que pelirrojas. campamento, se dan Sí, cuenta que son igualitas y dicen, Sí, ay, ¿sabes? ve, separémonos y yo vivo tu vida y tú vives la mía. Exactamente. No, sí, 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 sí. Uy. Otra que me marcó y rompió, aparte de las Juanas, que porque Ay, las Juanas. una cosa es ver las telenovelas, porque, a ver, en Venezuela el horario para las novelas colombianas era en la tarde después del noticiero del almuerzo. Sí, Betty la Fea la dieron al mediodía. Casi, como 2, 3. Café también, las Juanas también. Y la del prime time, que era después del noticiero de la noche, era el estelar de la novela venezolana. Sí, era el desprecio. Sí, era como Trin, el drama. Hubo una que aquí rompió impresionante el molde, que se llama Cartas de Amor, que es con Marcelo Cezanne. Y esta pelada, que era Tusa, que hacía de hombre, Sí, se disfrazaba de hombre. se disfrazaba de hombre para... la trama, pues, obviamente le exigía que Para se tenía que enamorar a disfrazar Marcelo de Cezanne. hombre. Ay, me acuerdo del papel de Luis Fernando, que era el cartero. Sí, Luis Era como Fernando Hoyos. Hoyos, sí, ¿sabes? Que era un cartero bobito. Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, entonces estas novelas son escritas de principio a fin. Hubo las colombianas, que eso es lo que me pillé la diferencia. Mientras que en México, mientras que en Venezuela las iban alargando semana tras semana y les decían, este personaje tiene que brillar, apaguemos este porque no pegó, y se iban como Era un transformando las croquis, sí, historias. se iban- Sí, O sea, Leonardo tenía trabajo a dos todo el manos. tiempo. Pero entonces presentaban solo un pitch, no presentaban el libreto O de los principio a primeros, los fin. primeros 12 capítulos, póngale. El guión, perdón. Sí, como que unos adelanticos y bueno, y se muere por allá, no sé cuándo. Un día de esto se muere. Se muere. Pero la diferencia con Colombia es que Colombia sí exigía un guión completo. Escalona, me parece a mí que también es un ejemplo espectacular de algo, porque también es como biográfica y es como de las primeras biográficas, que ya después de RCN se ensañó y ahorita pues van a hacer yo creo que la terena de mi mamá la van a hacer dentro de poquito, porque esos tienen, sí. A todo tienen el unos mundo. cerros de... Es que esperemos que se mueran. Sí, Los que no se ha muerto. Sí. Se nos ha muerto, cuando se muere le hacemos su novela, pero tienen unos cartapachos seguramente de cosas ya adelantadas no sé, De gente. Nelson Velázquez ya debe tener su telenovela biográfica. Ay, no. Pero es como una sobreproducción, ¿sí o qué? Como que esa ya tiene un principio y un fin. Rigo supuestamente tenía un principio y un fin porque Rigo sigue vivo. Sí, Como que- bueno, matémoslo. como el Giro de Italia era como que ya el fino, cuando tuvo a Carlota, no sé, pero es un continuum, no, es como que bueno, vamos viendo qué va pegando, y Rigo igual fue alargada por el vamos viendo qué va pegando, o sea, Dios. fue como que no fue tan, sí estaba terminada, pero sí fue como que Sí, esto sí, no sí. funciona. Metámosle una que otra bobadita entre estos dos momentos que van a pasar, metámosle una Exacto. situación. Alarguemos esta Una semana. temporalidad que ya sabemos qué pasó en esa Sí, temporada. sí, Y a sí. lo mejor hay gente que tiene una vida, o sea, Rigo pudo haber vivido en Europa un montón de cosas, pero por ejemplo casi no vimos esa época de Europa porque a lo mejor era aburrida. Pues me entendés, era me levanto, Monótona, exacto, me sí, levanto, sí. entreno, Bueno, ¿y me aquí qué acuesto. pasó? No pasó Me levanto, nada. entreno, me acuesto. Nada más, yo desayunaba, ¿Y aquí entrenaba, me qué pasó dormía. aquí? No pasó nada. Exacto, entonces es como que, como yo comprimo, que es donde Sí, eso viene... sería como si escribieran una novela mía, como que... O mía, yo también estoy es El Día de la Marmota, buena película con Bill Murray, véanla. Y una actriz que me encanta que se llama, y se me olvidó, me encanta y se me olvidó, pero es que ya la memoria no es lo mismo. Y eso que Andy yo- McDowell, y no pude googlear, Andy McDowell, que es el Día de la Marmota, de que ocurre siempre lo mismo en el día hasta que te des cuenta que estás repitiendo. Y Pues que no se llama así el efecto de que se repite el tiempo, sino que la historia era Sí. el día de la marmota en el que sacan en Aspen, creo que es. si es un pueblo en la Sa- nieve, Sacan a una marmota y la marmota, si bosteza es porque ya se acabó el invierno y Sí. si sigue dormida es porque no. continúa el invierno. Exacto. Iban a celebrar el Día de la Marmota y él se sí levantaba, es un periodista que va a cubrir y se levanta una y otra vez en el mismo día. Que va a cubrir ese- de mala manera. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que hay que ser buena Menos gente. soberbio, pero es un formato también de narrativa muy, muy manido. O sea, hay muchas películas donde hay una de Tom Cruise que me la sé de memoria por la persona que vive en mi casa, que es con Tom Cruise y Emily Blunt,
que él va, que él Ay, tiene un, claro, que él tiene un y, cyborg. claro, y es contra unos insectos ahí súper, Sí, súper que él tiene un heavies. cyborg y ya sé, o sea, es Es más, muy buena película. yo la agarro no sé cómo se en llama. la agarro en el primer tercio y digo, va en la vida número 10. O sea, Ay, yo no, sí, es un fracaso tras otro. Se muere Es un loop. múltiples veces y vuelve y se despierta en el mismo avión y dice como que bueno, listo, ya por Epa. aquí no voy, por aquí no voy. es un loop Ah, sí, eterno. es genial esa película, pero no me acuerdo cómo se llama ni estamos hablando de No, películas, yo entonces no tampoco. pregunte. Sino como de la narrativa, Bueno, pues, de la... una novela Ujú. que no sea colombiana o venezolana y me haya marcado a mí la vida, porque pues yo Ok. pensé, tengo que proponer otra cosa, pues además de las Que ya de siempre. mencionamos. La pícara soñadora. ¡Wow! Me mataste. Y es Me mataste. Y es una novela que rompe Todo. con todo. Todo. Era casi que un monólogo. ¿No, Bueno, ¿no te das cuenta? rompe pero no rompe, o sea, mantiene como que rica y pobre, Sí, sí, pero rico y pobre. Rico y pobre, sí. Ujú. Y ella era, pues a mí, además que la historia me parece increíble porque yo digo, rompe el molde porque es una mujer que vive en un centro comercial. Sí, en Entonces, Sears. o sea, era el sueño de toda mujer, vivir Sí. en un centro comercial porque ella dormía en una cama De exhibición. de exhibición que cambiaba en las sábanas todos los días. Sí. Pues se ponía la ropa que estaba en temporada, o sea, era el sueño. La locura. Claro. Era con un, ahí sí voy Bombón. con un bombonazo que es Eduardo Palomo. Ay, papás. Alma Que en paz bendita. descanse. Alma Y ella bendita. también. Sí, el Levi, ¿no? Sí. Ella, ¿qué nombre tiene ella? Mariana Levi. Mariana Levy también murió tempranamente. Cincuentona murió. Esa novela me parecía genial porque Esa novela- era un sueño de una niña. ¿Sí me Esa entiendes? novela se choca con el universo de Carrusel, de las Américas. Que tiene un Ok. personaje que se llama Ay, Pollito. sí. Ay, sí. Sí, eran los Roches. Uy, me soplaste el cerebro en este instante. Los dueños de Sears, Ok, sí. de las tiendas por departamento, O sea, es una subtrama. adoptan a Pollito, sí. Es una subtrama. Y Pollito estudia con la profesora maestra Jimena, con la maestra Jimena en Carrusel de las Américas, que es Carrusel 2, Ujú. que es de una generación un poquito... No, mentira, es como nosotros también porque son muy seguiditos. Pues la maestra Jimena, entre un carrusel y otro, pasaron como 5 años, pues es súper poquito. Entonces se cruza ahí con esa historia. Ay, qué bonito. Sí. Eso es... Ay, no. A mí esa novela me marcó la vida. Me parecía claro, genial. la pícara soñadora. Genial. O sea, no me pregunté qué pasaba en cada capítulo. Solo sé que ella estrenaba cosas. Pícara soñadora. Yo soy sueño hecho realidad. La pícara soñadora. Brutal. Uf, ¿Sabes qué? Yo tengo una anécdota ya como para ir cerrando. Ya llevamos un ratito. ya me voy. Chao. Hasta mañana. Yo me creí la pícara soñadora una vez y a mí ¿Dónde se quedó encerrada? Y a mí o sea, es mentira. O sea, hay 2 momentos de supermercado que son mentira. El de el carrito que usted dice, ay, yo me voy de una vez a televisores. No, primero porque nunca dejan entrar electrodomésticos. En los concursos de tienes un minuto para coger ok. todo lo que tú quieras. Sí. Es como que eso es mentira. O sea, lo primero que hacen las señoras es aceites. O sea, todo el mundo mete como aceites. Porque es como la primera sección por la que van. Yo me iría para champús y cosméticos. Es que O sea, eso, uno yo voy dice, a no listo, pedecer. O no sea, voy yo a voy televisores. No, ¿sabes a dónde me voy yo? A los ¿Dónde? jabones de lavarropa. Total. No, y los de tocar. Todo lo que sea belleza. Ay, todo lo de belleza. Todo, champús, Chao. cremas, papel, Eso todo. lo revendo. Total. Pero las señoras arrancan por un corredor y es puro aceite, arroz, entonces es como metiendo el brazo. No pierda el tiempo. Por eso, es brutal. Y yo tuve esa sensación de concurso y la pícara soñadora en mis primeras fotos en el Éxito. Teníamos que tener un supermercado de locación. Ok. Entonces tenía que ser en la noche. Y nos Todo en el cerraron. todo en el éxito hay que grabarlo de noche. Sí. No, pero casi no se hace eso. Pues uno cree que sí, pero eso es súper Sí, escaso. sí. Entonces nos cerraron el Éxito de San Diego. Ok. Y yo estaba con la directora de mercadeo del Éxito y llegó las fotos nos dieron las 12 de la noche. Las tomé con Andrés Sierra. Ok. Y Andrés va codeando como a las 11:30, como que vamos a comer, porque no había catering, no veíamos catering, o sea, no habían contratado catering, El yogur, nada. hay que ir por el bonjour. Entonces, claro, cuando Luz, le decimos, doña Luz, el catering, ¿a qué horas viene? ¿Qué Y vamos dice, a comer, doña y dice, Luz? no, les tengo buenas noticias. Agarren lo que ¿Hasta quieran. dónde Y uno ves?
Hasta donde... Hasta donde éxito es suyo, mi amor. Y empezamos como, yo me acuerdo, esa imagen, yo creo que Andrés Sierra se debe acordar de eso, porque él tampoco lo había vivido nunca. O sea, como que, ¿de dónde? No, de las neveras y comida preparada. ¿Qué? O sea, podemos coger sushi, No, tabla la bandeja de quesos. tabla de quesos, obvio. agarramos tabla de quesos, yogures, bueno, pero en realidad el cerebro se cierra. O sea, yo me sentí como cuando Caminando en círculos. como cuando es que el exceso de libertad debe dar eso. Antes de uno volverse multimillonario debe sufrir un síndrome. Eso tiene que tener un nombre. Yo lo llamé el nombre del arquero en penal. Ok. Y el nombre del que cobra penal. El síndrome del que cobra penal. Que los Sí. dos cerebros se configuran y la espacialidad y el momento y todo Varía, en percepción todo, sí, cambia. sí, todo cambia. Entonces vos antes veías la portería así, ahora la ves así. Y vos como portero, antes veías al jugador así y ahora lo ves y el balón lo ves. ¿Me entiendes? Como que todo te cambia. Ah, bueno, pero hay una diferencia. Ya me acordé de la pícara soñadora. Ella tenía una libretica donde anotaba todo lo que se iba gastando. Para pagarlo después. Algún día. Voy a llorar. Voy a llorar. es muy claro. linda. Y entonces nosotros tuvimos que llevar, no pudimos destapar No, todo de llevar una una vez. caja y obviamente. Llevárselo a la señora del éxito, que había una, y ella, Y ella así nos como hizo que, la, "¿Y cuándo se van ustedes, señor?" y ella nos hizo la factura, y la factura había que legalizarla Sí, como parte de la obvio, producción. O había sea, que pagarla. era la pícara soñadora, pero con reglas del capitalismo. ¿no? Reglas muy claras. Y además la pícara soñadora no tenía ni lector de No, eso no existía. barras, de código de barras, porque ya era tin, tirín, tin, tin. Y la libreta era como de Mireya y el lapicero era como peludito Sí, arriba. tenía Tenía un pispirice. Sí, tenía un pispirispiri. No me acordaba de eso. Ay, Demasiado no. bello. Ay, se Eso nos debería acabó. tener segundo episodio. Sí, porque no, por ejemplo, hay una canción que a mí me encanta, que tengo que revisar de qué novela es. Voy a terminar con esa canción. Ok. Para que, bueno, Hagamos especial de canciones de tengamos segunda- telenovelas. tengamos segunda parte. Y si no es de un intro de una novela, yo no sé en qué estábamos pensando en esa época. Ok. Y es: mi alma grita como un delfín en agonía. Karina. ¿Cómo es un delfín en agonía? Karina. ¿Qué pesado? Ay, no, me da muy duro. Me da Como, muy duro como el Joe. Como el Joe, Es un el Joe caballo. Arroyo que hace, para mí hace un delfín. Es como un así. caballo. El Joe es un caballo en lugar de un delfín. El Joe Arroyo. Claro, ¿cuál es la lógica? No es un como que, caballo. Es no, un caballo. no hace tan así. Bueno, ¿qué hace el Joe? Comenten abajo. ¿Qué ruido hace el Joe? Comenten Arroyo? abajo. El Joe Arroyo hace cuando canta un delfín. Un caballo. O un caballo. Valentina. Ay, Abrimos una debate. chucha. Una chuchita, un rabipelado. Tenemos que hacer segunda parte de eso. No sabemos Dale. si la próxima vez. No, es O demasiado pronto. brincamos en dibujo libre. Ah, va. En dibujo libre hacemos eso. Hágale pues. Listo. Love you. Love you.